Hola, hola, mi nombre es Roberto Olivas y este es un nuevo espacio en el que quiero poder llevar más valor a más personas hablando sobre temas de inversiones, tanto en instrumentos financieros como en bienes inmuebles y también sobre finanzas personales y diferentes variables macroeconómicas que pueden precisamente afectar, influir o potenciar nuestras finanzas personales y nuestras inversiones. Esto de hecho es un proyecto que tengo más de 2 años de querer hacer, sin embargo, algo que valoro muchísimo es mi libertad de tiempo, geográfica, no tener que invertir demasiadas horas en trasladarme a un lugar puntualmente. Y eso era lo que pasaba cuando quería iniciar hace 2 años, que la forma de hacerlo pues era trasladarme hasta algún estudio que queda con tráfico aproximadamente a unas hora y media o 2 horas de mi casa. Entonces no era algo que me resultaba atractivo tener que trasladarme todas las semanas a otro lugar para estar muchas horas metido en tráfico. Entonces decidí crear mi propio estudio, además de que los diseños que veía no era algo que me atraía mucho. Entonces decidí diseñar este estudio hecho a mi medida en mi casa para poder grabar cuando así lo quiera. Entonces eso me garantiza que vamos a poder mantenerlo por mucho tiempo, ¿verdad? Y que sea sostenible en el largo plazo. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es, y creo que es uno muy importante en el primer episodio, es ¿cuál es ese checklist o cuáles son esas cosas, 7 cosas puntualmente, que yo hice antes de empezar a invertir para construir suficiente capital que me genere ingresos pasivos para pagar mi estilo de vida, ¿verdad? Entonces, el primer punto o el primero de estos pasos es trabajar en nuestra mentalidad sobre el tema del dinero, que muchas veces y especialmente en América Latina sucede. Crecemos en ambientes en donde el dinero es visto como algo potencialmente negativo, ¿verdad? Escuchamos mucho frases como que es más fácil que entre un caballo por la hebra de una aguja que un rico al cielo, o que yo soy pobre pero honrado, o hacemos bromas, o escuchamos a personas hacer bromas de lo pobres que son, ¿verdad? O cuando o preguntamos cómo está como cuando usted era pobre, ¿verdad? Son cosas que a veces podemos escuchar, pero que realmente no nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo nosotros mismos y que les estamos haciendo a las personas que están a nuestro alrededor también, ¿verdad? Porque nuestro subconsciente no tiene sentido del humor. Entonces, cuando hacemos todo este tipo de comentarios o los escuchamos, de alguna forma nuestro subconsciente se está programando como si fuese una computadora para creer que esto es cierto, para creer también, y es algo que muchas personas piensan, que el tener mucho dinero es porque esa persona hizo algo malo, ¿verdad? Porque hizo algo indebido, hizo algún crimen o está relacionado con algunas prácticas que están fuera o por debajo de la ley, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, crecemos pensando en que tener dinero es malo, ¿verdad? O nos hacen malas personas. Y yo pensaría que los que están escuchando este podcast o viendo este video podcast no quieren ser malas personas, quieren ser buenas personas, pero también quieren tener una realidad financiera mucho mejor que la que tienen en este momento y que la que tuvieron sus padres, sus abuelos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante primero poder identificar cuáles son esas creencias sobre el dinero, sobre las inversiones, que nos están limitando de alguna forma para poder cambiar esa realidad financiera que tenemos actualmente, adquirir nuevas creencias que nos permitan tener ese contexto en nuestra mente y poder pasar a ese siguiente nivel o a esos siguientes niveles que nos van a permitir construir mucho más capital de lo que pudimos haber imaginado antes de trabajar nuestra mentalidad. Entonces, ese primer punto es muy importante para todo lo que viene. El segundo punto es definir esas metas, ¿verdad? ¿Para qué es que queremos empezar a invertir? ¿Cuáles son esos objetivos concretos? Que muchas veces en mis redes sociales una pregunta frecuente es, bueno, Roberto, es que quiero invertir, ¿en qué me recomienda invertir? Y entonces mi pregunta o lo que primero les digo es, ok, es que ¿cuál es el objetivo o para qué es que quieren invertir, ¿verdad? Porque eso va a determinar muchas otras cosas, en qué tipo de instrumentos vamos a invertir, a qué plazos. Entonces, primero es importantísimo entender hacia dónde quiero llegar, para qué es que voy a invertir, ¿verdad? Entonces,
para esto es muy importante también definir nuestras metas en el corto, mediano y largo plazo. Que para este tipo de proyectos o planes de vida yo defino el corto plazo en un plazo de 0 a 2 años, mediano plazo de más de 2 a 5 años y largo plazo más de 5 años. Es muy importante a la hora de definir nuestras metas poder definir claramente y muy específico y con fecha de entrega y presupuesto aproximado cada uno de estos objetivos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un autor de un libro que se llama Piense y hágase rico o Think and Grow Rich, que se llama Napoleon Hill, que dice que las metas son sueños con fecha de entrega. Una meta es un sueño con fecha de entrega, ¿verdad? Que si nosotros solamente soñamos y decimos algún día voy a construir mi casa de contado, algún día voy a llegar a ser millonario o algún día voy a viajar por el mundo, pero no tenemos claro cuándo va a ser ese día, cuáles son los recursos que ocupamos para llegar ahí, cuánto dinero ocupamos para llegar ahí, pues probablemente nunca llegue a suceder, ¿verdad? Entonces es importante poder tener muy claro qué es lo que queremos, cuándo lo queremos, cuánto necesitamos y cuál va a ser la fecha de entrega que nos vamos a poner, porque si no, y pasa mucho, ¿verdad? Que en las empresas, si a un proyecto no le asignamos responsables, fechas de entrega, presupuesto aproximado, probablemente no va a suceder ese proyecto. Entonces, si somos tan metódicos, tan meticulosos con nuestros trabajos, que eso está genial para los que trabajan y también para los emprendedores, pero en nuestro proyecto más importante, en donde no somos reemplazables, que es nuestra propia vida, ¿qué tanto estamos aplicando esto también, verdad? Entonces, es muy importante tener claro para qué es que voy a invertir, cuánto dinero necesito, qué quiero alcanzar y en qué fecha. Y no solo hacerlo de aquí a un año, ¿verdad? Que muchas personas cuando empieza un año se plantea metas solamente para ese año, pero si queremos alcanzar metas más ambiciosas, no podemos tener una visión de solamente lo que va a pasar de aquí a 12 meses. Tenemos que tener esta capacidad de visualizar lo que va a pasar, lo que queremos que suceda, más bien en más de 5 años, ¿verdad? Y también en un mediano plazo, porque así podemos tener una línea, una hoja de ruta de hacia dónde nos queremos dirigir. Ahora, eso puede variar y life happens, ¿verdad? Suceden cosas, emergencias, cosas que no esperábamos que sucedieran y ahí podemos ir ajustando, pero si tenemos claro hacia dónde podemos llegar con las diferentes cosas que sucedan, ahí nos podemos ir acomodando, ¿verdad? Entonces, ese segundo punto es muy importante también, el tener claro cuáles son esas metas, para qué queremos invertir y también hacer un par de ejercicios, un par de mapas que nos van a ayudar también a estar muy enfocados con estas metas, que es en una pizarra o en algún papel o algo que nos guste, hacer el diseño como prefiramos, poder poner esas metas por escrito en un lugar que sea visible, ¿verdad? Y también podemos hacer algo que se conoce como un vision board, tablero de visión, mapa de sueños, que es poner estas mismas metas, pero en un lugar visible, ¿verdad? Donde pueda acceder a ellos y estarlo viendo en todo momento. Me va a ayudar a enfocarme mucho más si estamos aplicando una estrategia de neuromarketing, que es básicamente el marketing enfocado en las cosas que pueden influir mejor en la toma de decisiones en nuestras emociones, en la parte del cerebro que se basa en emociones, ¿verdad? Entonces, este Vision Board nos puede ayudar a estar muchísimo más enfocados en lo que queremos alcanzar. El tercer punto o paso de este checklist es crear un presupuesto, ¿verdad? Nuestro presupuesto familiar o personal para hacer un manejo mucho más intencional de nuestras finanzas, tener claro por las diferentes categorías cuánto es lo que vamos a destinar para los diferentes rubros, las necesidades que tenemos, ¿verdad? Nuestros gustos y también para poder apartar un monto para empezar a invertir en función de esas metas que planteamos previamente, ¿verdad? El establecer un presupuesto, muchas personas tal vez puedan pensar que es algo que de alguna forma me restringe o qué pereza porque es como demasiado control y siento que no disfruto entonces el dinero. Sin embargo, cuando realmente entendemos la importancia de hacerlo, entendemos que más bien puede ser algo que nos permita enfocar nuestro dinero, dirigirlo hacia las cosas que nos agregan más valor. Si a mí me gusta pasear, ir a la playa, me gusta ir a la montaña,
Las cosas que a mí más me gustan, puedo enfocarme en gastar más dinero en eso. Pero hay otras personas que tal vez les guste tener su casa como una postal, una foto de Pinterest, por ejemplo, e invitar a las personas a su casa para que puedan admirar. Eso está genial. Entonces, en ese caso pueden enfocar sus gastos mucho en tener la casa como una imagen de Pinterest, ¿verdad? Entonces, creo que va a depender mucho de las necesidades, de los gustos de cada persona. Y también una pregunta que recibo muy frecuentemente en mis redes sociales es: Roberto, ¿cuáles son los porcentajes que deberíamos gastar en nuestro presupuesto? Hay una regla, de hecho, pero les voy a dar mi punto de vista posteriormente. Hay una regla que se llama la regla 50-30-20, en donde dice que el 50% de nuestros ingresos deberíamos destinarlo para necesidades, ¿verdad? Como, bueno, si tenemos un crédito para la casa, para pagar ese crédito, o para alquilar, para la comida que compramos en el supermercado, cosas básicas que ocupamos para vivir. 30% de nuestros ingresos para las cosas que nos gustan, las cosas que queremos hacer, ¿verdad? Pasear, viajar, comer afuera, hobbies, etcétera, y destinar un 20% para inversión, para ahorro o inversión para nuestros objetivos. Esa regla está muy bien, es una regla básica y está perfecto. Sin embargo, yo no voy tanto con las reglas que nos obligan a porcentajes puntuales o así, porque creo que la realidad de cada persona es y puede ser muy distinta. Las metas, por eso hablamos de establecer metas primero, pueden ser muy distintos. La definición de éxito no es algo estándar, no es que esto cumplamos con estos pasos y vamos a ser todos exitosos. No, la definición de éxito puede ser algo muy subjetivo para cada persona. En función de eso podemos también crear nuestro presupuesto y decidir qué porcentaje va a ir a dónde, ¿verdad? Porque también puede que alguna persona considere que ese 20% en este momento es un porcentaje muy elevado. Puede que otra persona tal vez considere que ese 20% es muy poco, podría estar invirtiendo más, pero no tenemos que ajustarnos a una regla y no por una regla, uy, no puedo cumplir el 20, entonces mejor no hago nada, hago mucho más que el 20, entonces con 20 era suficiente. No, porque entonces si podemos más que ese 20% de inversión, pues podemos acelerar ese paso hacia nuestras metas, ¿verdad? Y lograrlo antes de lo que habíamos esperado o con un monto mucho mayor del que habíamos pensado inicialmente. El cuarto paso antes de empezar a invertir, el cuarto paso es crear un fondo de emergencia, ¿verdad? Que esto nos va a permitir dormir muchísimo más tranquilos antes de empezar a invertir. El fondo de emergencia es básicamente un dinero que tenemos en caso de que suceda, como su nombre lo dice, alguna emergencia o evento inesperado, ya sea un evento de tema de salud, que tal vez tenemos algún seguro privado que cubre la empresa, etcétera, o lo pagamos por aparte, pero tal vez hay algo que no lo cubre en específico ese seguro. Ok, no pasa nada, no me tengo que endeudar para eso, no tengo que pasar tarjetazos, sino que puedo utilizar ese fondo de emergencia para hacerle frente a esa situación sin tener, si es que ya estoy invirtiendo, sin tener que ir a sacar dinero de mis inversiones, porque ya tengo ese dinero en caso de que suceda algo. Que en inglés le dicen como ese dinero for rainy days, ¿verdad? Por días de lluvia, por cosas que no esperábamos que sucediera. Temas de que al perrito le salió un tumor, tal vez hay que hacer una operación, o hay un tema con nuestro vehículo, se dañó y tenemos que hacerle alguna reparación que no habíamos esperado y se sale completamente de nuestro presupuesto. Para eso es el fondo de emergencia, ¿verdad? Para no desequilibrarnos financieramente y no tener que endeudarnos para hacerle frente a este tipo de situaciones. Ahora, el fondo de emergencia, una recomendación estándar es que nos permita cubrir 6 meses de gastos. Esa es como la recomendación estándar. Sin embargo, yo considero que esto va a variar mucho dependiendo de cada caso, ¿verdad? No es lo mismo una persona que tal vez trabaje en ventas, que puede ser una ocupación un poco donde puede haber rotación de personal si no se dan los resultados esperados, que, no sé, alguien que trabaje en sector público y tenga antigüedad y tenga muchos beneficios tal vez, y que sea muy difícil que pueda perder ese trabajo, ¿verdad? Entonces va a ser muy difícil, dependiendo de la situación de cada persona, pues estandarizarlo. Es fácil, 6 meses para todo el mundo, pero si nos ponemos 6 meses de gastos, pero si nos ponemos a ver cuántos son 6 meses de gastos, es un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, que para muchas personas parte de esos 6 meses lo podrían estar invirtiendo y con mejores rendimientos. Ahora, hay diferentes estrategias para que ese dinero no esté solo parqueado en una cuenta bancaria.
porque además corre muchísimo riesgo el estar solo ahí por diferentes razones. Potenciales estafas telefónicas, por correo, que llegue a quebrar la entidad financiera donde está, que es una realidad que hemos visto, por lo menos en el país de donde soy, en Costa Rica. Recientemente se ha dado la intervención de 2 entidades financieras, una de ellas ya quebró y la otra, pues al momento de grabar este video está siendo intervenida. Pero bueno, entonces hay muchos riesgos relacionados con esto, pero que hay también una estrategia para poder invertir ese dinero y que no esté a la vista, no esté ahí nada más que me lo puedan llegar a sustraer, ¿verdad? Pero también que esté generando rendimientos, porque si no puede perder mucho dinero por la inflación, que es un tema que vamos a ampliar en próximos videos. Entonces, por eso es importante el crear ese fondo de emergencia e invertirlo de forma inteligente para sacar el máximo provecho de pero que también esté relativamente disponible para utilizarlo en caso de que suceda alguna emergencia, que eso es algo en lo que profundizo más en los talleres sobre inversiones. Pero bueno, entonces, importantísimo el fondo de emergencia. La recomendación estándar son 6 meses, pero podría ser en algunos casos 3 meses más que suficiente, ¿verdad? Entonces, de 3 a 6 meses, dependiendo cuánto, 3, 4, 5 o 6, pues va a depender mucho de la realidad de cada persona o de cada familia y de sus finanzas en concreto. Pero tener ese fondo de emergencia nos va a permitir que cuando vayamos a invertir, estar mucho más tranquilos, porque ahí está ese dinero en caso de que suceda algo y que no implique que voy a tener que ir a sacar esas inversiones anticipadamente o vender una inversión a un precio el que no quería hacerlo, en el caso de una inversión inmobiliaria, por ejemplo. Pero bueno, entonces el punto del fondo de emergencia es básico antes de empezar a invertir. Luego, el otro punto es revisar el quinto punto, es revisar nuestro porcentaje de endeudamiento. ¿Qué tan endeudado estamos? ¿Qué porcentaje de nuestro ingreso mensual, nuestro ingreso neto, o sea, ya después de rebajar si somos empleados, impuestos, cargas sociales, etcétera, qué porcentaje lo tenemos que destinar al pago de deudas, ¿verdad? La forma de calcularlo es bastante simple. Básicamente, y voy a explicarlo para que puedan calcularlo, básicamente vamos a sumar, si tenemos deudas, si tenemos 5, 6 deudas, 2 deudas, 3 deudas, 1 deuda, vamos a tomar el total de cuotas mensuales que tenemos que pagar, vamos a sumarlo, ¿verdad? Y totalizar esa cantidad, ese monto en la moneda que tengamos las deudas. Ahora, si tenemos en diferentes monedas, pues lo pasamos a una misma moneda para poder comparar papas con papas, ¿verdad? Entonces, sumamos ese monto y lo que nos da ese total lo vamos a dividir entre nuestro ingreso neto. Lo vamos a dividir entre nuestro ingreso neto. Eso nos va a dar un 0.3 o 0.2 o 0.12, ¿verdad? Eso lo multiplicamos por 100 para que ya nos dé un 12, 30 o un 20, y ese va a ser nuestro porcentaje de endeudamiento, ¿verdad? Entonces, básicamente, total de las cuotas mensuales que pagamos por nuestras deudas divididas entre nuestro ingreso neto, ya después de impuestos y cargas y todo, lo que realmente nos depositan, ¿verdad? Eso, si ese porcentaje de endeudamiento es mayor a un 30%, y además las tasas de nuestros créditos son elevadas, por ejemplo, mayor al 15%, ¿verdad? Que sucede mucho en créditos personales, en tarjetas de crédito que incluso superan en algunos casos, dependiendo del país, más del 30%, es muy probable, y el porcentaje de endeudamiento es mayor al 30%, y con tasas de más del 15%, es muy probable que la mejor inversión que podamos hacer en ese momento sea enfocarnos en salir de esas deudas, porque son tasas demasiado elevadas, ¿verdad? Y no tendría mucho sentido empezar a invertir, en algunos casos con el potencial de ganar más que eso, sí, pero vamos a estar pagando demasiados intereses. Entonces, para las personas que tengan un nivel de endeudamiento superior al 30% y con tasas superiores a un 15%, definitivamente la mejor inversión va a ser empezar a aportarle a esas deudas para salir lo antes posible. Ahora, si tenemos un porcentaje de endeudamiento menor al 30% o un poco mayor, pero con tasas más bajas, ¿verdad? Que ese 15%, podría tener sentido también invertir de forma paralela que vamos aportándole adicional a esas deudas. Aunque esto va a depender mucho, y aquí por eso prefiero hacer este disclaimer, va a depender mucho del caso específico de cada persona. Pero entonces es importante revisar ese porcentaje de endeudamiento para entender
si es momento de empezar a invertir o si es momento de enfocarnos en salir de estas deudas, ¿ok? El sexto paso va a ser empezar a educarnos sobre cómo funcionan realmente las inversiones, entender cuáles opciones existen, los diferentes tipos, cuáles son esos pros y contras, los riesgos potenciales que puede haber en cada una de estas inversiones, porque todas las inversiones implican riesgos. No existe una sola inversión que no tenga algún riesgo, ¿verdad? Incluso la inversión que es conocida como la única libre de riesgos, pero que no es realmente libre de riesgos, es invertir en bonos de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Que se le conoce como la inversión libre de riesgo porque Estados Unidos nunca ha caído en no poder pagar sus deudas, entonces, pero todo tiene riesgos, ¿verdad? Entonces es importante entender cuáles son esos riesgos, poder desde una perspectiva objetiva entender cada una de las diferentes opciones de inversión que existe, esos principios fundamentales, ¿verdad? Antes de empezar a invertir, conceptos, cómo afecta también las diferentes variables macroeconómicas en diferentes partes del mundo, inflación, tasas de interés, el desempleo incluso de un país, cómo puede afectar mis inversiones, tipo de cambio, ¿verdad? ¿Qué esperar? Cómo analizar ese tipo de variables con base en mis objetivos, en mis metas, en los plazos, para poder hacer el uso más eficiente de nuestro dinero y para poder tomar decisiones bien informadas e inteligentes, ¿verdad? Porque muchas personas creen que, o me hacen la pregunta, ¿en qué invierto? ¿Verdad? Y bueno, es que va a depender mucho de los objetivos, va a depender mucho de qué tanto conocimiento tengamos, porque yo puedo empezar a invertir, puedo googlear cómo invertir en acciones de empresas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, sin embargo, y puedo comprar empresas, puedo comprar acciones de estas empresas, pero en la primera corrección de mercado o en el primer momento en el que las cosas no salgan como esperábamos o esa inversión no vaya creciendo, si es una inversión de renta variable, podría querer salir y vender todo y entonces materializar muchas pérdidas, ¿verdad? Entonces es importante entender ese contexto histórico, entender cómo funcionan diferentes estrategias para que ese camino que vamos a trazar realmente sea algo sostenible en el largo plazo, eficiente y que no más bien nos vaya a generar más pérdidas precisamente por la falta de conocimiento y por no saber manejar nuestras emociones por falta de conocimiento también. Y el séptimo paso es definir nuestro perfil de inversionista, saber qué tanto nivel de riesgo estamos dispuestos a tolerar, porque eso nos va a ayudar a también elegir cuál opción o cuáles opciones de inversión pueden alinearse más con nuestro perfil de inversionista, con nuestros objetivos, con los plazos, con los montos de inversión que tenemos disponible, con nuestra capacidad de inversión actual. Eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder tener más claridad de qué se alinea con lo que estamos buscando y con lo que queremos y también definir cuánto tiempo queremos dedicarle a estas inversiones, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de inversiones. Están, si nos referimos a inversiones en instrumentos financieros, están las inversiones activas, por ejemplo, ¿verdad? Que las inversiones activas, en pocas palabras, son estas inversiones en las que, como su nombre lo dice, tenemos que activamente dedicar más tiempo, porque invertir en acciones individuales de compañías en diferentes bolsas de valores del mundo, por ejemplo, tenemos que estar haciendo análisis fundamentales, estar viendo los resultados financieros que reportan las compañías de forma pública todos los trimestres, analizar esa información utilizando razones financieras, poder calcular un valor intrínseco, que eso es un término muy técnico, que no pretendo que todos los que están escuchando esto lo comprendan en este primer episodio del podcast, pero implica estar invirtiendo más tiempo realmente en entender qué es lo que está sucediendo, cómo los diferentes ciclos económicos en los que nos encontramos pueden afectar cada industria en concreto, cómo pueden afectar también al negocio en el que estoy invirtiendo puntualmente, ¿verdad? Y poder tomar decisiones activamente de eso implica un mayor involucramiento de la persona que está invirtiendo para poder estar gestionando o administrando ese portafolio de inversión y maximizar los resultados. Y con esto no me refiero ni siquiera a hacer day trading,
me refiero a realmente invertir, ¿verdad? Con objetivos en mediano y largo plazo, pero entendiendo lo que está sucediendo y para sacar el máximo provecho. Eso es invertir activamente. Eso requiere tiempo. No es un segundo trabajo, pero requiere tiempo y requiere estar mucho más pendientes. Ahora, existen también las inversiones pasivas, que las inversiones pasivas también nos permiten tener esa exposición o poder invertir en mercados financieros internacionales, pero sin la necesidad de estar tan activamente haciendo esos análisis, pero que sí es importante entender cómo funcionan, ¿verdad? Lo que mencionaba anteriormente, entender los riesgos, pros y contras, cómo los afectan las variables macroeconómicas, pero pero lo que busco tal vez al invertir pasivamente es obtener mejores rendimientos que los que voy a obtener con entidades financieras, bancos, cooperativas, en mi país de origen tal vez. Quiero maximizar, obtener mejores rendimientos, invertir en opciones que han sido probadas por décadas, pero no quiero tener que estar haciendo análisis activamente, no quiero tener que estar viendo cómo un ciclo económico puede afectar eso y tener que entonces rebalancear ese portafolio o salir de unas inversiones en ciertas empresas, entrar en otras y tener esa curva de aprendizaje, ¿verdad? Y el manejo de emociones y todo lo que implica hacerlo de forma activa, lo hago de forma pasiva en opciones comprobadas por décadas, que se han utilizado en países como Estados Unidos, en Europa, en Asia. Eso es lo que quiero, pero no quiero invertir demasiado tiempo. Sí necesito entender primero. Eso pues podría estar más alineado a esas inversiones pasivas, que puede incluir incluso renta fija o renta variable, que renta fija es que me paga una tasa fija, siempre pactada, y renta variable, que ese rendimiento puede depender de cómo se estén comportando los mercados financieros, ¿verdad? Entonces, o si bien también quiero invertir en bienes inmuebles, entonces entender cómo funcionan estas inversiones en bienes inmuebles, las diferentes opciones que existen. Si lo quiero hacer en renta, vamos a ver, por tiempo indefinido, en bienes inmuebles de larga estancia, ¿verdad? Como por ejemplo construir o comprar una casa o apartamentos para alquilárselo a alguien por tiempo indefinido, o locales comerciales, o también en renta vacacional, ¿verdad? Si quiero alquilárselo a personas en lugares turísticos por estancias tal vez más cortas de algunos días, pero que potencialmente bien manejado podría ser una inversión mucho más rentable que las de larga estancia. De hecho, y es un tema en el que voy a profundizar en próximos episodios, actualmente tengo una inversión de renta vacacional en un Airbnb, que la inversión inicial fue de $140,000 y esa inversión me genera ingresos brutos promedio por encima de $7,000, ¿verdad? Entonces, más adelante voy a profundizar un poquito sobre cómo logré hacerlo para que estén atentos a ese próximo episodio, pero que también nos puede permitir tener ese conocimiento, poder elegir dónde queremos diversificar ese dinero y tener un portafolio que no esté concentrado todo en un solo lugar. Eso nos va a ayudar el tener ese conocimiento y también definir cuánto tiempo queremos invertir para saber si queremos invertir más de forma activa, de forma pasiva, en bienes inmuebles, y saber pues cuánto tiempo estamos dispuestos a dedicarle a eso, ¿verdad? Entonces, una vez que hacemos estos 7 pasos, que hemos pasado por cada uno de estos puntos, vamos a estar en una mejor posición para poder empezar a invertir nuestro dinero, tomar decisiones informadas y así poder alcanzar esos objetivos que nos planteamos inicialmente. Esto es lo que les quería compartir, les quiero compartir en este primer episodio. Posteriormente podemos ampliar más en cada uno de estos temas y también me gustaría recibir retroalimentación o feedback de cuáles temas en concreto les gustaría que profundicemos más, ¿verdad? Entonces voy a dejar una encuesta acá mismo para que puedan contestarla y así saber sobre qué temas les gustaría que profundicemos más. Muchas gracias por todo el tiempo invertido para escuchar este primer episodio del podcast y vamos a estar publicando próximos episodios una vez por semana. Nos vemos en el próximo episodio. Pura vida.